Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigas un Café. Ya todos con cafecito en mano. Ya estamos Con un listos. tecito. Sí, aquí Cafecito. estamos. El día de hoy será el tema de cómo poner límites en tu vida. Aprende a decir no. Ay, qué difícil. Ay, no quiero. Ay, Y oye, este tema como que no lo queríamos tocar. sí, como que me declaro culpable en algunas como situaciones. que estoy en proceso, Sí. Estoy aprendiendo todavía. Está difícil, ¿no? Sí, sí es complicado. Oye, y más cuando estás como chavita, como que siempre tienes como que la idea de que tienes que agradar, que Ajá. tienes que ser aceptada, integrarte, Sí. pertenecer. Y al decir tú algo que no, Que no, ajá. era como no, Te aparta, ¿no? Y te Ajá. tachaban de sangrona, de mamila. Sí, de no sé sí. qué. Entonces, como que siento que sobre todo cuando estás como que en esta etapa de la adolescencia, la juventud, por querer pertenecer a muchas cosas dices que sí, aunque no quieres, ¿no? Y luego también da miedo, ¿no? Da miedo decir que no, precisamente para no perder la amistad o para no ser recluso, o sea, ser Que te rechacen. ajá. Uh-huh. Entonces, por el miedo dices sí a todo y luego, pero yo no quería, ¿no? O sea, o yo no tenía ganas o no quiero. Y empiezas a dar un montón de pretextos, ¿no? Es que no, pero porque tal, y empiezas a dar explicaciones que muchas veces no son necesarias. Es que, fíjate, yo creo que detrás de no poner límites, o hay un gran miedo o una gran necesidad. Uh-huh. Una gran necesidad a ser aceptado, a pertenecer, uh-huh. O un miedo a que te rechacen, sí. A que hablen de ti, uh-huh. a que tengas una mala imagen. Entonces hay un gran miedo y una gran necesidad, y por temor a esto terminas cediendo, uh-huh. a situaciones que no quieres. Te sacrificas, sí. ¿No? O sea, dices, híjole. Que es muy común. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mis primeros... ¿Qué? A ver, o sea, ¿qué les ha pasado? Mis primeros trabajos, uh-huh. O sea, eran trabajos que yo decía, no quiero, pero como ya me aceptaron, ¿cómo les voy a decir que no si ya me hicieron el favor, uh-huh. de aceptarme en su empresa? Entonces, o incluso, por ejemplo, cuando te promovían, ¿no? Uh-huh. Que te decían así, te la vendían de, te vamos a promover para esta posición, que tú decías, está horrible, y aparte un montón de trabajo, no la conocías y eso, pero ¿cómo ibas a decir que no? O sea, te estaban haciendo el super favor de promoverte, ¿no? Y entonces ya estando ahí, es cuando dices, híjole, esto no me gusta, no quiero, y de repente la vida te va llevando a lugares que tú no querías realmente por no aprender a decir que no. Que no, sí pasa. Es horrible. Y yo creo que eso nos pasa en general a todos. Y aparte es un patrón que es bien difícil de quitar. Sí. O sea, yo hasta la fecha me cacho muchas veces diciendo, oye, ¿por qué dije que sí? Sí. No quería, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. Hasta la fecha a mis 20 años, sí. Sigo cayendo en eso, por 2 o más. Sí. O que te están tratando mal y por no generar alguna situación agresiva, dices, me lo trago todo y no pongo un límite, ¿no? O sea, también sí. eso también cuesta. De que sí, dices, a mí me pasó en algún momento dado, a lo mejor en la parte de pareja. Por evitar, ¿no? Lo que decía, a ver, detrás de esto hay un miedo o una necesidad. Por evitar a lo mejor tener un conflicto, minimizaba mis necesidades y terminaba cediendo en algo que no quería. Que hoy, después de tiempo, digo, es que no debía haber aceptado eso, no debía haber permitido tantas veces, porque al final luego cuando cedes una vez y luego ya no lo haces, entonces ya no es como no, entonces es como parte de una bola de nieve. Sí. Entonces, digo, a mí sí me pasó en esta parte que de repente cedí demasiado en ciertas situaciones de pareja que no debía hacer. Uh-huh. Y que dije, por evitarme el conflicto en el momento que dices, ay, bueno, total, no es tan importante, no pasa nada, o según yo, es darle mayor prioridad a cierta paz en ciertas cosas, pero lo que es un hecho es que te empiezas
empiezas a anular tus propias necesidades y eso no está padre. No está padre. Y fíjate que muchas veces el no saber decir que no te orilla a hacer otras cosas que tampoco no es que esté mal, pero que a lo mejor no quieres. O sea, les voy a dar un ejemplo que a mí me sucedía de chava. O sea, si yo iba a una boda, a una reunión, a un antro, lo que sea, y si alguien me sacaba a bailar o me hacía platicar, se me hacía horrible decirles que no. Entonces de repente yo me veía o sea, me veía con el ñor. O sea, me veía yo bailando con gente que ni conocía o con un tipo al lado haciéndome se casó con él. Ya me casé con él. No, ese fue en un concierto. Pero era bien usual que de repente yo estaba platicando con un tipo que no conocía y demás, y entonces eso me orilló a que yo siempre quería tener una pareja, un novio, porque eso me cubría de que si yo iba a los lugares, al estar ahí mi novio, ya nadie me molestaba, nadie te decía nada. O sea, pero fíjate qué grave, yo me lo hice consciente hasta ahorita, o sea, dije, a ver, ¿por qué siempre quería tener novio? ¿Por qué nunca quería ir a los eventos sola? Por eso, porque me da miedo decir, no quiero platicar contigo, no quiero bailar, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, pero ve cómo te va haciendo una... A mí en el confrontamiento mejor me retiro y no pongo un límite en donde dices, no, o sea, porque me estás agrediendo o porque no me gusta la forma en que me tratas o así. En ese mejor le doy la vuelta, le doy la vuelta y me voy y no hablo, ¿no? Y no está padre porque no pones un límite en donde dices, te están tratando mal, te están agrediendo, te están diciendo y tú no dices nada. Prefiero calladita y me aguanto. Pero cuando termina, o sea, ahora sí que se llena el vasito de, aguanto mucho, pero ya que explota dices, híjole, ya, ¿no? Pero eso no está padre, ¿estás de acuerdo? Porque no ya cuando padre. explotas no tendría que llegar a eso. Exacto. Pero por no poner un límite. Desde el es eso, momento uno. que cuesta en algunos. Pero sabes que yo creo que incluso, digo, ahorita ya no tanto pienso, pero que es mucho de nuestra educación de nuestra época. 100%. O sea, nuestros papás, yo creo que nos educaron a obedece, haz las cosas, o, ¿sabes? A no preguntes, ¿no? O sea, hazlo. O sea, el no cuestiones, no, o sea, es un tema generacional. Y fíjate que también muy como de nuestro país, o sea, muy de México, no puedes decir, oye, te invito a cenar, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero. O sea, no, siempre sería grosero, ¿no? Yo te llamo, nos ponemos de acuerdo, te mando un WhatsApp, no sé qué, o sea, somos como una sociedad, una cultura de que nos gusta evadir y porque nos da pena decir porque estoy cansada y no quiero. O sea, siempre estamos como que dando cuidando pretexto. Porque la gente es sentida, porque no se vaya a sentir mal, porque otra vez no vaya a ser que al poner yo un límite me deje de hablar, exista conflicto. Sí, y hay veces que cuando a ti te lo dicen así de no porque no quiero, hasta tú dices, ay, o sea, ya le caigo mal, no sé qué, pero ya ahorita es como que dices, bueno, es que en realidad no quería. O sea, ¿por qué tiene que dar explicaciones de algo que no quiere? Pero el decir no crea culpabilidad, ¿no? Sí. O sea, siempre te sientes culpable cuando dices no, y te vas y piensas, ay, pero le dije que no, y va a pensar que soy una grosera, pero va a decir, o sea, termina de pensar qué van a decir de ti, mejor enfócate en lo que tú quieres, sí hacer o no hacer, y no pensar en qué dirán de mí, o qué... Sí, oye, ¿no les ha pasado que hasta les da pena decir que no cuando están en la calle y que alguien te pide dinero o los viene, lo que sea? O sea, no les puedes decir no, o sea, yo les digo gracias, no, yo les digo gracias, no, yo les digo no, gracias. Ay, yo qué amable. Mi hijo me dice, ¿por qué les dices gracias? Sí, yo así de que, ay, no. Es que es bien usual, o sea, de que gracias. Así de mi niño con quimioterapia, no sé qué, gracias, y te vas, o sea, ¿por qué? Ay, no, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. Sí. Pero a ver, ahora, imagínate esto, así como nosotros recibimos esta educación, cómo la estamos también dando a nuestros hijos, o sea, porque luego
O sea, los niños ahorita obviamente ya traen otro tipo de influencia en muchos aspectos, y a veces los chicos ya a temprana edad dicen no quiero, ¿no? Sí. Y entonces a veces, o sea, hay que enseñarlos a regular esa parte, porque si bien hay que tratar de... Ahora de todo dicen que no. Exacto, como que respetar, o sea, es... Sí, reglas de convivencia. Exacto, pero hay ciertos momentos en donde sabes que no, y ayudarles como a regular eso, porque ni es tampoco de, no, es que él tiene que aprender a decir que no, y entonces ahí están todos... Todo el tiempo negándose a todo. Negándose a todo porque el niño no quiere salir ahí, o porque... No sé, y fíjate, un ejemplo muy básico, o sea, seguramente a nosotras de niñas, cuando llegábamos a un lugar de un familiar y eso es saluda a todos de vez, ¿no? Entonces había veces que había personas que ni sabías quiénes eran y tenías que echarte el beso a todas, ¿no? Entonces yo ahorita a mis hijos les digo, saluda a quien, o sea, por ejemplo a los muy cercanos, que son los abuelos, los tíos, saludan. Si ves a alguien que no conoce y no te late, y sobre todo a mi niña, le digo, no saludes, nena. Y muchas veces es los suegros o los papás así de, ¿no has saludado? Y yo el saludo general así de que, hola. Oye, con la pandemia estuvo súper cómodo, ¿no? Bueno, hubo mucha gente que dijo, no soy feliz de que no tenga que estar ahí. Estaba súper cómodo porque era, hola a todos, y ya, ¿no? Le da. Y yo la verdad con mis hijos sí es, saluda con quien te sientas cómodo, porque hay veces que... Bueno, pero también cómo te vas a saltar a otra persona. Sí, entonces ahí es como complicado porque tú no, tú sí, tú no, tú sí. Entonces como que sí se distingue la mala educación ahí cuando dices, ay, me salto al que no. Como que mejor general, un saludo general y ya. Puede ser. ¿No? Sí, pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo le hacemos para saber poner límites? Porque ¿cuáles serían los tips? Tú dánoslos, porque nosotros estamos aprendiendo. No, fíjate que me decía una paciente una vez, me dijo, oye, Eri, es que quiero aprender a poner límites, pero ni siquiera sé cómo, o sea, ni siquiera sé cuáles son los límites, ¿no? Esos te los pones tú. Exacto, pero cuando dicen, es que ni siquiera sé en dónde empieza un límite o cómo, o sea, y entonces ahí... Pues donde no te sientes a gusto, exacto, ¿no? Entonces, pero tiene que ver mucho con este autoconocimiento, de en cuanto tú aprendas a observar y a notar que algo no te está sintiendo cómoda, a gusto, ahí a lo mejor te tienes que preguntar si tiene que ver con algún límite. Digo, porque no siempre tiene que ver con que, o sea, hay momentos que porque no te quieres sentir incómoda no haces otras cosas, y eso tampoco está bien, sino que más bien tiene que ver con que cuando esta parte de identificar en qué momento te estás empezando a sentir, no sé, como olvidada de ti, que te estás anulando, que tenga que ver con algo que o que no te estás respetando a ti misma. Exacto. O sea, que te sientes que si haces eso es una falta de respeto incluso a ti. Pero si estás de acuerdo que tiene que ver con el autoconocimiento, porque si ni siquiera sabes qué es el respeto hacia ti mismo, y sabes qué, y con la autoestima, porque si tú no te quieres a ti misma, te vuelves muy permisiva. Pues me lo merezco, no pasa nada. Yo no sé, o pues sí, tú sabes. Fíjate que yo leí un libro que se llama Límites y Berrinches, que está enfocado a niños pequeños, ¿no? Está súper bueno. A mí me sirvió mucho con mis hijos, sin embargo, siento que ese libro puede aplicar incluso para adultos, o sea, para tu vida adulta. Y ahí decía uno de los tips, era, marca el límite, o sea, díselo a la persona o al niño, dile que ese límite no se va a pasar, porque si se pasa, va a pasar tal consecuencia. O sea, el comunicar claramente qué va a pasar si tú pasas ese límite antes de que esté sucediendo es como básico, porque cuando los niños o las personas ya lo pasan, ya saben que la consecuencia va a ser X o Y. Y entonces, esos son como los primeros pasos, hablando de niños, que te digo que se aplica también para todos, que es decir, este va a ser mi límite, si pasas mi límite, la consecuencia va a ser esta, y aparte aplicarla. Porque muchas veces, ¿qué pasa con, por ejemplo, hablando de adolescentes o de niños? De que le dices, si no llegas hoy a las 9 de la noche, no vas a salir en un mes.
¿no? En un mes no vas a salir, no sé qué. Entonces, son consecuencias muy grandes que son muy difíciles de cumplir. Y entonces, ¿qué pasa? Que si el niño o el chavo en una semana se porta súper bien, tú dices, ya se portó bien, ya, a los 15 días ya lo dejas salir. O sea, error, no estás siendo consistente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner a lo mejor consecuencias más que se ajusten a tu forma de vida, y decir, no vas a salir en una semana, y aunque se porten maravilloso, en una semana no va a salir. Pues claro. Eso es como que impacta más que si le dices en un año y a los 2 meses, ya, haz lo que quieras, ¿no? Correcto. Otra sería que no quieras agradarle a todo el mundo, ¿no? O sea, yo siento que a veces hacemos las cosas por la necesidad de aceptación y por querer quedar bien con todo el mundo y por eso, ¿no? Por querer agradarle a todos. Pues no, pues ya cae, ahora sí que con la madurez, cae uno en cuenta que no pasa nada si le caes mal a alguien. O sea, no eres monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y es que aunque hagas todo bien, nunca vas a caer bien a todos, ¿no? No, y imagínate también qué tipo de persona es a lo mejor esa persona que solamente está contigo siempre y cuando hagas lo que esa persona quiere, pues entonces no está genuina, no está padre, está ¿no? Entonces a lo mejor también tienes que rodearte con gente que esté dispuesta a aceptar, a veces sí, a veces no, o que sean parejos, ¿no? O sea, que sí que estén dispuestos también a ceder, a dar a dar y recibir, a ¿no? dar y porque recibir, es una cuestión de porque reciprocidad. Luego das y luego no recibes, ¿no? O sea, te invito a mi casa y llevas todo. No, o sea, dices, bueno. Y sabes que también mucha inteligencia emocional, porque finalmente si tú me dices, ¿sabes qué? No voy a ir a tu casa porque no quiero, que yo lo acepte porque así de que pues ella no quiere, o sea, de que no pase nada entre nuestra amistad porque tú me dices así la verdad, ¿no? O sea, pero es que ahí es lo que te digo, o sea, tendríamos que comunicar claramente lo que también estamos esperando, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Arlet, te invito a mi casa, pero tú trae todo, ¿no? O sea, como que a lo mejor ahí un paso para poder establecer un límite, te invito a mi casa, trae todo. Oye, no, a ver, ¿por qué no mejor tú traes nos organizamos y tú traes esto, yo traigo aquello? No tienes que ser grosero para establecer un límite, sino tener una comunicación clara. Decir, oye, pero ¿qué luego te por parece? Pena, o por miedo, o por no conflictuarte, o termina cediendo. Entonces lo haces y dices, ay, pero ¿por qué? Yo aquí trabajando 1000 y bien conchas, no hace nada. Eso no está padre, porque de verdad te genera un coraje, pero ahí a lo mejor tú practicas, ¿no? Ahí el mejor esa parte de practicar de que, oye, ando también súper atareada, ¿por qué no nos organizamos y yo propongo que tú pongas esto y yo ponga esto? Y es que ¿no? Eso, la comunicación porque a lo mejor básica. Puede ser que tú estás hasta el full y entonces quieres que esa persona haga todo. Ok, lo voy a hacer, pero la siguiente, entonces te toca a ti, ¿no? Y es que la comunicación es como básica, ¿no? Y establecer los límites súper claros. Y es que yo siento que la madurez te da eso, o sea, con los años te hace como decir las cosas de no pasa nada, así va a ser, ¿no? Pero, repito, cuando estás muy chava, muy niño, que estás como que viendo cómo está el mundo, es bien fácil que digas que sí a todo. Por eso, chavos, chavas, o sea, de verdad no tengan miedo de tener esta mentalidad de que si no quieren hacer algo o que no se sientan cómodos, de verdad digan que no y pongan el límite. No, y ayuden y si tienen hijos, ayuden a sus hijos a que si ustedes están notando de que ellos se están estableciendo un límite, porque, no sé, por ejemplo, ¿cuántas veces no nuestros hijos dicen, es que yo no le quiero prestar estos juguetes préstalos, tú comparte, así como que dices, a ver, aguanta. Entonces, mi amor,
elige lo que tú quieres compartir, claro, y lo que no, pues no lo saques incluso, ¿no? O sea, o ponlo acá. Y es que tiene que ver, por ejemplo, las edades, ¿no? Si están en los terribles 2, o sea, neta, no les obligues a que presten juguetes, están en una edad. Sí, o sea, de que ellos también decidan a ver qué es lo que tú quieres prestar. O vamos, yo les decía a mis hijos, hazte tu maleta de juguetes para compartir. A lo mejor hay una maleta de esto no lo voy a compartir, pero que ellos aprendan a esto sí, esto no. Pero no que les digas, no, eso, compártelo. Y entonces el niño empieza desde chiquitos a no quiero, pero no me aguanto, y si no me regañan, y si no van a decir que soy envidioso, y si no, ¿sabes? Entonces, desde chiquitos, nosotros somos, como padres, una fuente importante de seguridad para que los niños aprendan a decir no. Y cuando lo hagan, respétenlo. Sí, pero también hay que decir que no en todo. No en todo, porque claro. Obviamente, pues ellos son menores de edad y entonces van a decir, no quiero ir a la escuela. No me inscribas. No, bueno. Sí, hay que aprenderlos a regular. Cosas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que ellos ya pueden decidir, y hay ciertas cosas que no hay forma, como es de que te voy a inscribir claro, siguiente grado, ¿no? Hay ciertas situaciones que tienen que ver más con sus responsabilidades, que con el tema de algún gusto o de algún límite personal, ¿no? Entonces sí, hay que aprenderlos como ayudarlos como a regular. Y fíjense que este tema es tan importante, se piensa que puede ser muy superficial, de que aprende a decir que no, pero de verdad que es el no poner límites te puede llevar por una vida que a lo mejor tú nunca tenías pensado. O sea, de que por agradar y eso, me fui a esta carrera, empecé a andar con esta persona que pues casi me hizo el favor de tirarme la onda. Sí, y el amor no se compra, ¿no? O sea, con todo lo que quieras dar, y el amor no es como, por ejemplo, ahora los adolescentes, ¿no? Que aceptan muchas cosas por amor, ¿no? Porque dicen, ay, es que si no me va a dejar el fulanito, o si no me va a dejar la fulanita, o si no les voy a caer bien a la amiga, y entonces empiezan en un círculo vicioso que no salen de ahí por poner un límite claro y decir, no estoy de acuerdo con esto que me estás haciendo, o no estoy de acuerdo con lo que me está pasando. Y fíjate que es una buena forma de depurar, o sea, de depurar amistades, porque finalmente, si tú dices que no a una situación, si esa persona no era genuina contigo, y eso pues va a desaparecer, y a lo mejor va a hablar mal de ti, lo que sea. Eso llega con la madurez, ¿no? La verdad es que la madurez sí, ahora nos ha funcionado mucho, y la pandemia otra vez nos ayudó muchísimo, porque fuiste conociendo y depurando amistades que decías, no, pues es que no me convenía, o no era lo que yo quería, o no se ajusta a mis gustos, y las pero, vas, o sea, como... sí tiene que ver con la madurez, pero digo, hay gente, yo tengo en el consultorio personas adultas, muy adultas, y que tampoco saben poner límites. No, pero con sus hijos, no es la madurez de edad, sino la madurez emocional. O sea, cuando ya tienes una madurez que dices, pero hay que trabajarla. No, sí. O sea, porque hay que darte cuenta, no siempre te madura. Oigan, ¿y qué tal establecer límites en el trabajo? Sí, porque ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de los hijos, de la vida personal, pero en el trabajo... A ver, es que ahí se pone la ecuación más difícil, ¿no? Claro. Porque ahí está en juego, pues, tu trabajo, la relación con tu jefe, entran como muchas situaciones ahí en juego, ¿no? Pero sí soy de la idea que si desde un inicio tú pones ciertos límites con la empresa, con tu jefe, lo que sea, es más fácil más bien que se cumplan desde el día 1. Un ejemplo. O sea, los horarios, por ejemplo. Por ejemplo, entras a un trabajo y te vas todos los días a las 10, 11 de la noche. El día que ya no lo hagas, el día que sales de día, va a ser, uy, no, pues esta persona porque ya no está comprometida, ya no se puso la camiseta, no sé qué. Entonces yo creo que sí es bien válido desde el principio decir, obviamente no dejar nada ahí botado, ¿no? Bueno, esto no corresponde a mi área, ¿no? También eso es complicadísimo decir, a ver, esto no me corresponde a mí, háganlo el de al lado porque no es de mi área.
Eso como le digo, para ciertas personas o jefes o directores eso es súper mal visto. Sí. O sea, pero fíjate, o sea, es que yo también pienso que puedes poner límites tanto verbalmente, que estaría súper bien porque es una comunicación clara, pero incluso también límites conductualmente. O sea, no necesitas decir, me voy a ir a mi hora, te vas a tu hora. Me voy a mi hora, ¿no? Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros tomemos una actitud rígida, así de... No, o sea, si hubiese alguna situación en donde hay que mostrarse flexible porque hay un evento en especial, hay un cierre de mes, hay un bomberazo, y dices, oye, claro, vaya, cedo, ¿por qué? Pues porque es mi trabajo, porque se tiene que ver con esta flexibilidad. O sea, tampoco el establecer límites quiere decir de que no, nunca jamás en la vida, no. Sí, o sea, es que también tiene que ver que cuando tú sabes que tu trabajo tiene un sentido, o sea, que tiene un porqué, que para ti es valioso, lo haces sin que te cueste. O sea, lo haces de mil amores porque sabes que tu trabajo tiene un sentido para ti. Mientras no te agarren de tu burrito que, ay, como dice que sí, o sea, entonces te avientan todo. Sí, pero por eso es tan importante que trabajes en algo que te encante, porque cuando salen este tipo de situaciones, claro que puedes trabajar a marchas forzadas por periodos, porque te encanta y tiene un sentido para ti. Pero ¿qué pasa cuando te promocionan en un lugar que tú dices, ¿esto con qué se come, que no te gusta? Obviamente te piden que te quedes un fin de semana y pues revientas, porque obviamente no te gusta. Entonces todo va como relacionado, ¿no? ¿Qué piensan de los límites físicos? O sea, de cuando a lo mejor alguien que tiene un cierto poder en ti, está como pasando un límite físico que no te gusta. Sí, o sea, que de repente así de que... Te sientes así como... Que te sientes señorita Chavero, tome aquí el dictado. Ay, cómo evado, ¿no? Oye, eso también es difícil, ¿no? Sí, es complicado, pero como que pues tomas tu distancia, ¿no? Así como es que, o sea, digo, hemos visto muchísimos casos. Yo la verdad puedo decir que afortunadamente nunca me sucedió en ningún trabajo que tuviera un jefe que se pasara y eso, o sea, nunca me pasó, pero sí vi historias que dije, pero es que sabes que, fíjate, hace poquito vi un documental que si no lo han visto, se lo recomiendo, de Simone Biles, de la gimnasta, y hablaban de que estuvieran en un lugar recluidas para ciertas prácticas que era como un tipo campamento. Pero ahí hablan acerca del abuso que tuvieron por parte de un entrenador o terapista físico, una onda así, que les decía, no, es que esto es parte de la terapia, ¿no? Física. Estamos hablando de que la terapia física pues es contacto, es tocar, masajear, ¿sabes? Entonces, fíjate cómo qué importante es esos límites físicos, de hasta dónde sí es un trabajo y cómo comunicarles a tus hijos, a tus hijas. Yo he escuchado también historias de terror de clubs, ¿no? En donde dejas a tu hijo y con la onda de, es que el entrenamiento es privado. O sea, tú como papá no puedes pasar. Oye, eso es muy frecuente. Y es muy difícil. Es muy frecuente, o sea, es muy frecuente en las academias de alto rendimiento que los papás no pueden entrar a ver la clase. Fíjate. Entonces, ahí es importantísimo que tú como padre le des toda esa comunicación y esas herramientas a tu hijo para que él sepa o ella sepa. En cuanto no te sientas a gusto, hasta dónde no te puede tu entrenador, tu entrenadora tocar. ¿En dónde es el límite? En donde te sentís y mantener incómoda, ¿no? mucha comunicación. Y fíjate que referente a eso, por ejemplo, yo con mis hijos chiquitos, yo era mucho de darles besos en la boca, chiquitos. Hasta que alguien me dijo, porque yo decía, ay, es que me lo quiero comer, ¿no? Y hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? No, y te voy a decir por qué. Para ellos va a ser algo natural que la gente les dé, o que un adulto les dé besos en la boca. Entonces,
no lo hagas porque en el momento que alguien quiera hacerlo, le va a brincar, o sea, va a decir, a ver, aquí hay un foco rojo, esto no está bien, ni siquiera mis papás lo hacen. Claro. Entonces dije, sí es cierto, y a partir de ahí dije, no, ya no. O sea, entonces son detallitos que uno puede ayudar en la familia para decir, a ver, hasta aquí. Claro, ¿no? exacto, Sí, ese mismo ejemplo, ¿no? Cuando está el niño chiquito y que dicen, ay mamá, pero salte. ¿Y qué hacen luego los papás? De que, ay, yo te cambié los pañales, cámbiate, ¿qué te voy a ver? Ya todo te conozco. No, si el niño te está pidiendo privacidad, te está poniendo un límite. Sí, aparte, dásela. Sí, mi amor, me salgo. Respetarle. Y aparte, Respeta ese eso. pudor en los Es muy adolescentes, y eso importante. hace Sí. que se pueda alargar un poco el momento en que tengan su primera relación, porque tienen un pudor, ¿no? Claro. Entonces que no tan fácil, si son niños que están acostumbrados a andar desnudos con Encueratrices. todo el mundo, Sí, pues claro. esa parte del pudor como que no los va a detener nunca. Entonces, Exacto. eso dicen, ¿no? Que toca la puerta, no los andes viendo y Tengan demás, respeto. ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Son como las bases al final de una persona que le está cimentando esta cuestión de saber establecer límites. Sí. Entonces, Y esos límites físicos son muy importantes. Muy importantes. Sí. Pero bueno, ok. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, chicas? Pues establecer los límites súper claros, ¿no? O sea, súper claros. Esto no me gusta, esto no quiero. O sea, si es algo incómodo para ti, es no, alto. O sea, esto no está padre. Sí, y sabes qué, aceptar las consecuencias Así que es. eso puede tener, porque finalmente el que tú digas no, no a Hay una todo mundo no le va a gustar No y le va a va a haber gustar. una consecuencia. Entonces, Pero es tenerlo mejor, tú, sí. es mucho mejor que te sientas agredido o que sientas algo y que no aceptes algo que vaya en contra de tu integridad, Claro. nada más por quedar bien o por el que dirán o por el que, ay no, es que me da pena decir que no, Fíjate cuando que ya ahí- es emocional, cuando ya lo estás sintiendo, es mejor decir no, claro, y pues ni modo, o sea, sí te correrán, sí te... Y eso es a Sí, lo que se sí, refiere a lo Rebe, o sea, hay mejor, que ajá. aprender a aceptar las consecuencias, o sea, Sí. puede haber, yo lo veo así, consecuencias tanto externas como internas. Externas, que alguien se enoje contigo, te deje de hablar, que a lo mejor digan qué payaso, que tengas una mala imagen, o sea, todo eso son como consecuencias externas Ujú. que hay que aprender a asumir, ni modo, si ese precio tengo que pagar por Sentirme bien, por estar bien conmigo, adelante. Esa es una. Y la otra consecuencia tiene que ver con la consecuencia interna. Hablábamos hace ratito que de repente nos sentimos culpables, ¿no? Ujú. Entonces, ese malestar, esa incomodidad, esa culpabilidad que de repente sentimos, pues hay que aprender a manejarla. mantenernos, o sea, mantenernos así como que, ay, me siento súper incómoda, Sí. pero, otra vez, es el precio que tiene uno que pagar Sí. por estar bien con uno mismo. O sea, a lo mejor sí, pero por lo menos que esa incomodidad y ese malestar te lleve a ese tipo de persona que quiere ser contigo misma. Y no que ese malestar te lleve a alejarte de ese tipo de persona que quiero ser. No. Porque al final, en ambos casos, vas a estar incómodo. Es que es lo que te iba a decir, O sea, tienes que escoger si exacto. incomodas a los demás o te incomodas a ti mismo. Así Y es. es un ejemplo muy burdo, pero en una reunión, estás en una cena con amigos, todos jajaja, si un tipo te hace un comentario Ajá. que sientes tú que se pasó del límite, yo antes hubiera dicho y sigue, y entonces todo sigue cordial Como y si ya, y todo el nada. mundo así como Como que si se nada. pasó y Ajá. ya. ¿Qué Y es pasa? Que entonces tú le dices, oye, ¿por qué me estás preguntando eso? Se me hace de mal gusto que me digas eso. Entonces ahí ya incomodas Ajá. la cena, pero dices, prefiero incomodar la cena y que sepa que no me gustó, Sí. a faltarme el respeto a mí misma, Claro, ¿cierto? o que eso vaya avanzando. Claro. Y que al con el ratito me tiempo, diga de otra verdad, cosa, ajá. ¿no? Ujú, Entonces, y yo era muy de, Ajá. sigamos, ¿no? Así de, ay, O sea, no, qué ¿por chistoso qué? Pero por eso decimos que estamos aprendiendo, porque Sí. yo, la verdad, sí me ha costado mucho trabajo pasar estos límites, ¿no? Estamos Sí. en el camino de aprender. Sí, juntas, Juntas. juntos, Sí, sí, es que es esa parte, o sea, creo que indudablemente en algún momento dado nos hemos visto entre la espada y la pared, solo Sí. que muchas veces
nosotros somos los que ponemos la pared, porque a veces las otras personas sí te ponen la espada. La espada, sí. Pero uno solito luego se pone contra la pared. Sí, no hay pared, que hazte para acá. No, gracias. Evadir. No, o sea, no, pues no precisamente evadir. Enfrentarlo, pues. Exacto, o sea, es decir, no, y bueno, y lo que te digo, y asumir la consecuencia, ya sea externa y la incomodidad, a veces eso, pero que por lo menos esa incomodidad valga la pena por estar bien contigo, ¿no? O sea, totalmente. Y habrá veces que te digan, no estoy, ya aguantas menos, o ya no me quieres, o por qué ya no dejas hacer eso, ¿no? Pero ahora sí es porque me quiero yo, ¿no? Eso, o sea, a mí me lo han llegado a decir, ¿eh? O sea, ay, es que estás como bien piquismiquis y cualquier cosa. Estás imparable. O sea, me han dicho, incluso mis hijos me han dicho, ay mamá, es que todo te molesta. Y yo, no es que me moleste, es que ya estoy poniendo límites. Sí, ya estoy poniendo límites y ya me quiero yo y ya me pongo yo primero, antes que los demás. Y eso yo creo que es pues, lo que deben de hacer, ponerse ante todos los demás, ustedes primero, y tratar de educadamente, ¿no? Decir no. Bueno, pues si les gustó este capítulo, denle like, suscríbanse y comenten. Sus comentarios nos sirven de mucho. Sí, ¿sale? Y también reenvíen este capítulo a personas que ustedes piensen que necesitan límites. Si quieren, y si no, no. Hasta luego. Bye.